Julio, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Paulino? ¿Cómo anda? Bien, por suerte. Impactó mucho el caso del contagio de tuberculosis de empleados judiciales por el traslado de presos a los tribunales. Sí. Y bueno, eso tiene que ver, hay dos realidades, ¿no? Una es la realidad dramática que vive la Argentina, ¿no? Donde los niveles de salud han bajado en forma brutal, ¿no? Es decir, la precarización en materia de salud es brutal, y por otro lado se junta con la situación delicada que vive la justicia, ¿no? Como tanto la justicia nacional como todas las justicias provinciales, desfinanciada, con falta de personal, con falta de edificios acorde, etcétera, etcétera. O sea, ¿hay una diferencia entre la justicia de la ciudad y la justicia nacional? En términos de infraestructura, quiero decir. Los juzgados, digamos, de la ciudad tienen una estructura distinta y mejor que los juzgados de la... No, los juzgados de la ciudad tienen otro problema, digamos. El cuestionamiento que hay al Consejo de la Magistratura con temas de corrupción, etcétera, etcétera, es distinto. No es una justicia, como tal, ¿no? Propiamente dicha. La justicia nacional, que se ocupa de los temas de la ciudad, y la justicia federal, está hace muchos años en una situación bastante precaria. Y bueno, y esto es la resulta de lo mismo, ¿no? Digamos, esto pasó hace un mes, empezó este tema. ¿Pero cómo fue? ¿Trasladan a presos para tomarles...? Trasladan a presos. El primer caso ocurrió en el mes de mayo. Ahí hubo una cierta desidia de la Cámara del Crimen, que obvió el tema, no tomó las precauciones, trató de justificar que el agente judicial se había enfermado, pero una chica, la primera, se había enfermado en el colectivo, se había contagiado en el colectivo. Un disparate total, cuando para contagiarte tuberculosis tenés que estar promedio 6 horas en contacto con el Pero perdón, por eso digo, pero a ver, ¿fue alguien a declarar? Sí. No, ¿Alguien estuvo... Varios casos, varios. Porque ¿Pero sabían que tenía tuberculosis 30, o no? Jugar a 43. En un caso se sabía. ¿Y en el resto no? En el resto no. Tenemos en una defensoría, en 2 juzgados de instrucción y en un juzgado federal. O sea, hoy hay presos en el sistema penitenciario argentino que padecen tuberculosis. Ya eso es un problema. Luego se trasladan esos mismos presos para comparecer ante el juez, y ahí tenemos el contagio de secretarios, no de jueces ni de fiscales por ahora. Agentes judiciales. Del personal que son está... los que toman declaración, claro. En un caso estuvo como 5 horas el detenido compartiendo la misma en el mismo lugar hasta que se le tomó declaración, y ahí tenemos 3 casos. Uno que se infectó y adquirió la enfermedad, y otros 2 que le entró el virus, pero no quedaron infectados. No le dio positivo la reacción, pero bueno, el organismo reaccionó bien y no llegaron a adquirir la enfermedad. Qué impresionante. ¿Cómo están con la paritaria? Y nosotros con la paritaria habrás visto el comunicado de la Corte, ¿no? Sí, pero después vi el comunicado del gobierno. Parece que ahí no se ponen de acuerdo, que es un diálogo de sordos. Unos dicen A y otros dicen B. Pero al gobierno le puede creer. Hace un mes y medio Macri dijo que estábamos en el mejor de los puntos, lo peor había pasado. Después vino la debacle. Vos hablabas de Carrió. Carrió hace un mes dijo, el dólar se queda en 21. 23 hablo, sí. Primero 21. Sí. A los 10 días dijo, no, el dólar encontró su lugar, se queda en 23. Y ahora ya habló de la propina, ya no tiene que decir. Entonces, la realidad es que hay una presión del Poder Ejecutivo hacia la justicia en materia económica, porque así como presiona a los gobernadores, quiere que todos los sectores asuman el ajuste que se comprometió con el Fondo Monetario Internacional. Y en el caso de la justicia es imposible que haya ajuste, porque la justicia está ajustada ya. Te digo, edificios, el sistema informático, no por culpa de hoy, en 10 años no se generaron inversiones. Hubo años que el Consejo de la Magistratura estuvo paralizado en los últimos años y estalló. Vos habrás visto que ¿El expediente digital ya existe? No, a nivel nacional no. Se habla, requiere una inversión muy importante. Porque, a ver, pero hoy el sistema de gestión informático, no el expediente digital,
estalló la conectividad. Ahora tienen llamado a una licitación, tienen que cambiar los elementos. Entonces nosotros, mira, 15 días antes que estallara, porque ya era un drama trabajar con ese sistema, nosotros hicimos una campaña en sensibilización, porque el tiempo que pierde la gente entra al sistema y le aparece espere. Y se pasa cosas. Bueno, nosotros sacamos un afiche que a algunos les cayó mal, pero es la realidad, donde el que estaba frente a la computadora ya se había muerto, era una calavera. Sí, a ver. Esperando que se habilite el sistema. A ver, hay una cosa que es muy cierta. Uno no puede pedir celeridad a la justicia y no darle instrumentos, no tener brazos ejecutores que sean eficientes, no tener los elementos para poder obrar. Y eso pasa y mucho. Eso es lo central, hoy es lo central. También es cierto que después tenemos los jueces que tenemos, que habría que revisar por qué están ahí, quiénes son, porque no hay hoy en la sociedad argentina, según la mayoría de las encuestas, junto a la política, personas más desacreditadas que los que están en el Poder Judicial. Eso fue histórico. Eso fue histórico. No. Sí, mira, cuando yo asumí hace 25 años la conducción del gremio, en el sentido, porque también tienen cómo la hacen, el papel de los medios, todo. Los últimos dos, igual que ahora, eran los sindicatos y la justicia. Los últimos dos renglones, hace 20 y pico de años, pasaron cosas en la Argentina, pero si vos, ¿cómo la gente no va a desconfiar de la justicia? Si los gobiernos, tanto nacional como provincial, cualquier cosa le echan la culpa a la justicia. En el sentir medio de los argentinos, la culpa de la inseguridad la tiene la justicia. Y eso es un disparate, porque los que están encargados de velar por la seguridad de los ciudadanos no es la justicia. Sí, pero mire, déjame terminar. Déjame terminar. Son los gobiernos. ¿Quién tiene a su cargo la fuerza de seguridad? Sí. ¿Quiénes hacen las políticas de prevención? La justicia recién interviene sobre la consecuencia de la inseguridad, que es el delito. Entonces, podés encontrarte un caso de una decisión errónea de un juez y todo, pero la inseguridad está dada porque cada vez hay más delitos. Pero sí, escúchame, el jefe de policía de la provincia de Buenos Aires dijo: ¿cómo quieren que la gente no salga a robar si no tiene para comer? Y el jefe de la Policía Federal a los 2 días ratificó: es verdad lo que dice. Entonces, en esa realidad, yo digo que el problema no es de la justicia, porque la justicia, vos tenés, a nivel nacional ponele 1.300 jueces. Vos podés cuestionar a 10, 20, 30, pero la mayoría trabajan con encomio y en situaciones desiguales. Y ni te cuento los agentes judiciales de qué forma llevamos adelante la tarea. Entonces, no es así, no es que la justicia sea. Los gobiernos tiran la pelota y como los jueces no tienen capacidad de respuesta, en la comunidad queda que el problema de la inseguridad, la culpa son los jueces. Entonces, cada caso que se produce de un fallo judicial erróneo, pero por cada caso de un fallo judicial erróneo, ¿cuántos hechos delictivos se producen en la Argentina que no tienen solución, no por culpa de los jueces, sino porque no se llega a encontrar a los culpables? ¿También le puedo decir algo? Sí. Yo creo que el problema de la seguridad también es parte de la justicia. Porque si no, la justicia es impoluta, es brillante, no hay que hacer nada, no toquemos nada. Yo no digo, para. Una cosa, yo no digo que la justicia es impoluta, nosotros tenemos un centro de... Usted me está diciendo que la justicia no tiene nada que ver con la seguridad, y hay jueces que firman las excarcelaciones pero no son muchos. Matar. Pero ¿cuántos son? Hacé la cuenta, ¿cuántos son? ¿Cuántos hechos delictivos hay? Pero yo te estoy diciendo lo que dicen los jefes de policía. Mira, nosotros planteamos que no se cumple nunca. Hoy tiene que haber, para que haya una mejor justicia, tiene que haber policía judicial. Sí. Para que lleve las investigaciones con criterios científicos. Correcto. Hoy en muchas investigaciones, cuando llegan al lugar, ya los que estaban se fueron porque... Pero estamos hablando de la fuerza de seguridad... El delincuente común, Piumato, yo que he tenido la posibilidad de hablar con las fuerzas de seguridad, dicen, nosotros los agarramos, pero ni siquiera llegan a la comisaría y ya los largan. Mentira, pero eso es mentira. ¿Los agarramos a quién agarra? ¿Cuántos casos sabés que hay un delito y agarra a cualquiera que no tiene nada que ver con el hecho ilícito? Porque acá, seamos objetivos, están las fuerzas de seguridad, son probas, son honestas, no están corrompidas en Argentina.
Yo te digo, mira, para darte un síntoma de inseguridad, pero todo, entonces, los agentes todo el judiciales, sistema. perdóname, te doy un caso, los agentes judiciales que trabajan en el territorio son oficiales de justicia, oficiales notificadores, asistentes sociales. Que te cuente, ellos están en peligro y van a una comisaría porque tienen obligación las fuerzas de seguridad de prestarle el auxilio. De hecho, hay lugares donde no se meten los oficiales notificadores. Ahora no sé, algunos no se meten, otros son patriotas, se meten y así les va, bueno. así la ligan. El otro día a un muchacho lo robaron a 20 metros de un móvil de la gendarmería en la Villa 1114, y le dieron una paliza. Julio, yo creo que hay eslabones muy valiosos en el sistema judicial y lo mucho de justicia que tenemos es básicamente gracias a los que hacen con mucho esfuerzo su tarea y en condiciones muy adversas. Pero reconózcame que es parte también del problema, la justicia es parte de la policía, es parte de los gremios, es parte de la política, es parte del gobierno. Pero lo principal de la seguridad está dado por los que tienen el monopolio de la fuerza, que es el gobierno. Las fuerzas de seguridad no responden a los jueces, responden a la autoridad política. Por eso nosotros queremos policía judicial para que esto se revierta, Paulino. La policía judicial está creada, mira, con la ley Levene, la del juicio oral del 92, se creó la policía judicial, nunca la pusieron en marcha. Sí, Lorenzetti habló en la apertura del año judicial justamente de la policía judicial. Obvio, porque tiene que haber gente que investigue y que sea de confianza. Más. ¿Qué sería ser de confianza? Más cuando hoy, por más que sin inseguridad está el delito común, hoy el gran desafío en la Argentina, el derecho penal ante la Argentina era el homicidio y el robo. Hoy es el crimen organizado. Hoy tiene otra envergadura. Entonces, al crimen organizado, a las mafias que dominan toda una serie de rubros complejos, vos no le podés. ¿Y a usted le sorprende que en ese contexto no se discuta la ley de extinción de dominio en el Senado? Sí, para mí se tendría que discutir, obviamente. Le cambio de tema, Piumato. Moyano dijo que con Cristina se comía y hoy no. ¿Usted está de acuerdo con esa frase? Que hoy estamos peor que en el 2015, eso seguro. Eso seguro. ¿Se arrepiente de haber hecho tanta oposición a Cristina? No. Porque nosotros tenemos que defender a los trabajadores. Digamos, yo lo dije en el 2015, en muchos programas de televisión, que en la situación social en la Argentina tenía tal gravedad que no había espacio para el ajuste. Cuando ya estaba en la campaña, digo, cualquier gobierno que asuma, cualquiera de los candidatos, porque se hablaban ahí de la bomba cambiaria, la bomba esto, todos los analistas. Yo digo, hablen de la bomba social. La Argentina no puede soportar. El gobierno anterior se fue con 30% de pobres. Hoy la situación mejoró, no, hoy está peor. Entonces, evidentemente, había todo un sector de gente que estaba contenido por planes sociales que podían tener un plato de comida y hoy ya no lo tienen. Pero si los planes en la estadística, perdóname, en la estadística de la UCA, que tanto criticaba el gobierno anterior y critica este gobierno, te dicen que el 48% de los niños tienen necesidades básicas insatisfechas, 48%. ¿Cuántos de esos ya están en una situación de desnutrición? Y los desnutridos son los argentinos del futuro. Esos no van a jugar la partida. Entonces, yo cuando el gobierno decía en la campaña pobreza cero es un disparate, en ningún lugar del mundo hay pobreza cero. Yo decía, ¿por qué no decimos hambre cero? Porque es agresivo que en un país como la Argentina, que produce alimentos para 400 millones de habitantes, haya un argentino solo que pase hambre. Y hoy pasan, y lo peor que cuando pasan los chicos hambre. Entonces la Iglesia no exagera con el cuadro dramático que existe en materia social. Obviamente, todo es un desarrollo. Ahora, este gobierno en estos 2 años, en un montón de cosas, mira, los datos de INDEC, en todo está. La fuga de divisas que hubo los 10 años últimos del gobierno anterior. 85.000 millones se fugaron del país. ¿Qué plata que creamos, riqueza que creamos los argentinos? En 2 años se fueron 30.000 millones de dólares, se fugaron de la Argentina. Entonces, si la Argentina produce riqueza y esa riqueza no se reparte, se va, el resultado es tener Quiero aprovecharlo Estado social. Con 2 cosas nada más. Mañana la reunión por el tema
las cuestiones sociales, está invitado Maletti, va a estar Carolina Stanley. Aparentemente habría un bono excepcional de 3.000 pesos para los que cobran la asignación universal por hijo y los planes trabajar, Nacho. Sí, como adelantábamos aquí hace unos días, se le va a ofrecer el aumento de los planes y el aumento de las asignaciones. Esa cuenta no es que se le va a dar un aumento que luego se le va a sumar a la compensación por el salario mínimo, está atado, cada plan está atado al salario mínimo. Bueno, no es que se le va a dar de más, sino que se le adelanta el aumento y la actualización. La novedad Son judicial... aspirinas, te das cuenta que son aspirinas. Pero ¿por qué van los movimientos sociales? Porque la gente no tiene para comer. No es que esté satisfecho. Los movimientos sociales, nosotros estamos en íntima relación con ellos, piden trabajo. La gente quiere trabajar, es mentira que no quiere trabajar, la gente quiere trabajar, porque el trabajo, como dice la Iglesia, es un ordenador social. ¿La expresidenta tuvo vinculación directa? Mira, yo lo dije a los 3, 4 días de la muerte de Nisman, cuando me preguntaron en otro canal o un programa, yo dije que el gobierno tenía responsabilidad por acción o por omisión, porque en ese momento... Ese fin de semana, desde que lo convocaron al Congreso, Nisman era un blanco móvil, era la persona que había que cuidar, si el gobierno no quería que le pasara nada. Y está clarito que prácticamente fue zona liberada, donde murió Nisman. Julio, gracias por este ratito. Hasta luego. Enorme placer de... Abrazo.